Buenos días. Este es el inicio de la clase de ecología. En esta clase nosotros vamos a hablar acerca de los conceptos generales de la ecología para que podamos entender qué es lo que estudia la ecología y en qué diferentes formas se divide para el estudio de todos los organismos o de todo lo que le compete en el estudio de la ecología. Para esta primera clase siempre me gusta mencionar la siguiente frase del poeta Nicanor Parra, el poeta chileno Nicanor Parra, quien dice: el error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Eh, la asignatura de ecología o la ciencia de ecología, pues es una ciencia que se encarga de estudiar diferentes procesos biológicos y la forma en cómo se relacionan los organismos en un ambiente. Entonces nosotros podemos definir a la ecología de la siguiente manera. La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, su distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. Es decir, se puede conocer entonces como la biología de los ecosistemas. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como es el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat, que son factores bióticos. Entonces, la ecología pues estudia los ecosistemas. Estos ecosistemas son sistemas ecológicos abiertos muy grandes, donde no solamente tiene que ver los seres vivos, sino las interacciones que hay entre estos seres vivos, entre ellos y en el ambiente en el que se desarrollan. Aquí nosotros vamos a conocer cómo se distribuyen, por qué se distribuyen de esa manera, qué abundancia tienen, y cuando vemos que hay un desequilibrio en esa abundancia, pues puede significar que se está afectando al ecosistema. Entonces la ecología es muy importante para conocer los diferentes ecosistemas en los que nosotros nos desarrollamos, pero también conocer si esos ecosistemas están siendo tratados de manera adecuada o están siendo afectados. Como vemos entonces, es un estudio complejo, donde lo importante es estudiar a los seres vivos y las diferentes interacciones que estos tienen. Por lo tanto, vamos a dividir la ecología en diferentes niveles de estudio. El estudio de la vida, al ser algo muy complejo, tenemos que dividir en diferentes niveles de estudio. Vamos a hablar del nivel de organismo, a qué le llamamos organismo dentro de la ecología, a qué le llamamos población, a qué se le llama comunidad, y el conjunto de comunidades va a tener un nombre determinado. Entonces, ¿qué es un organismo? Bueno, un organismo o individuo es un individuo que fisiológicamente es independiente de otros, es decir, que él realiza todas sus funciones biológicas, pues relativamente independiente de otro, ¿sí? Tiene que realizar algunas funciones en las que va a depender. ¿Para qué se estudia al individuo? Al individuo se estudia al nivel individual, se trata de entender cómo es que un organismo sobrevive bajo condiciones fisicoquímicas cambiantes. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a estudiar qué es lo que necesita el individuo para poder adaptarse a las diferentes condiciones. A lo mejor desarrolla algunas actividades y actitudes en las que puede así relacionarse y adaptarse a las condiciones cambiantes del ambiente. También necesitamos saber cómo se comporta para reproducirse, así como para evitar depredadores, y también qué hace para localizar a su alimento. Tenemos que saber todo del organismo. Y vamos a ver que en la naturaleza existen diferentes tipos de organismos. Principalmente vamos a tener bacterias que también tienen una función en los ecosistemas.
hongos, algunos hongos macroscópicos, pero también hay hongos microscópicos, los cuales igual desarrollan diferentes actividades dentro del ecosistema. Están los árboles o las plantas que tienen una gran importancia en los ecosistemas, los animales, y dentro de este reino de los animales pues se encuentra el hombre, ¿no? Entonces, la ecología a nivel de organismo estudia a cada uno de estos organismos para entenderlos. Ahora, cuando hablamos de organismo, también hablamos de un término que se le conoce como especie, ¿sí? Ahora tenemos que definir a qué le llamamos especie. Entonces recordemos que anteriormente dijimos que la ecología se divide en diferentes niveles: organismo, población, comunidad y ecosistema. Dentro de organismo tenemos que distinguir a las diferentes especies que existen. ¿Qué es una especie? Una especie es un grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. Esa es la clave para que pueda ser denominado como una especie. Los organismos de una misma especie se reconocen porque son similares en su forma y en su función, ¿sí? Tienen características físicas muy similares, ¿sí? Son idénticos, pero lo principal es que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. No pasa lo mismo cuando mezclamos dos organismos de especies diferentes. Podemos tener, por ejemplo, los caballos y los burros. Si nosotros mezclamos estas especies distintas de animales, lo que vamos a obtener es un híbrido, que en este caso podría ser, por ejemplo, una mula o un macho. Estos animales sí surgen de la combinación de especies diferentes, pero no son fértiles, no pueden dar descendencia, ¿sí? Esta mula que surge no va a tener cría, a eso significa. Y hay algunas especies que están tan separadas que nunca van a tener un híbrido, no van a tener una combinación con otro animal de otra especie diferente. Ahora, dentro de una misma especie podemos identificar el dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Son todas las diferencias físicas que presentan animales de una misma especie, pero al ser machos o hembras tienen diferencias físicas que los hace fácil de identificar. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el quetzal, y que puede ser hembra o macho, y dependiendo de el tipo de eh, si es hembra o macho, va a ser sus diferencias físicas que pueda presentar. Dependiendo de esas diferencias físicas, pues los podemos distinguir, pero no significa que sean animales de especies distintas. Ahora, tenemos también que dentro de una misma especie, dependiendo de sus diferentes etapas de desarrollo, van a tener diferencias físicas, como es el caso de la mariposa, ¿sí? La mariposa al principio de su vida es una oruga, conforme pasa el tiempo se transforma en una crisálida, de la crisálida surge la mariposa. No significa que estos tres estadios de la mariposa pertenezcan a tres especies diferentes de animales. Es la misma especie, únicamente que tiene etapas de desarrollo donde su forma física es distinta. Lo mismo pasa con las ranas, con los sapos, que al principio surgen de un huevo, luego son renacuajos, y después van sufriendo diferencias físicas que los hacen cambiar drásticamente. Ahora, vuelvo a repetir, una especie es un grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. Esa es la clave. Ahora, pueden existir algunas especies que son muy parecidas,
pero que son especies distintas, algunos organismos que se parecen muchísimo físicamente, pero que son especies totalmente distintas. En algún momento de su evolución se separaron, ¿sí? En algún momento se separaron y formaron especies distintas. Tenemos un ejemplo claro, como es el caso del mapache cangrejero, el mapache común y el mapache de Cozumel. Son tres animales que son muy parecidos entre ellos, son tres mapaches, pero que genéticamente ya son diferentes. Estos ya no se pueden reproducir y producir descendencia fértil a pesar de que son parientes, ¿no? A pesar de que eh, son muy parecidos, pero genéticamente ya no se les permite combinarse y tener una descendencia fértil, debido a diferentes cambios genéticos que hayan sufrido, ya sea porque migraron hacia otros lugares y tuvieron que cambiar genéticamente de alguna manera. Entonces, estos son algunos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de especie, nos vamos a referir a un conjunto de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. Y dentro de una misma especie pueden haber dimorfismo sexual, es decir, diferencias físicas significativas por ser macho o hembra. Y en las etapas de desarrollo también pueden haber diferencias físicas de acuerdo al tipo de animal, pero van a pertenecer a la misma especie. Ahora, ¿a qué le llamamos población? Una población va a ser un grupo de organismos de la misma especie que responden a los mismos factores ambientales y que se van a mezclar libremente unos con otros. Van a vivir en un lugar y momento concreto. A eso le voy a llamar población, ¿sí? Tiene que ser un grupo de organismos de la misma especie y que vivan en un lugar y momento concreto, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una población de jaguares en la selva lacandona, una población de jaguares en la selva de Guatemala. Esas son poblaciones diferentes, aunque son de la misma especie, se le llama que son poblaciones distintas porque están en diferentes ambientes, tal vez ambientes muy parecidos, pero van a tener diferencias significativas. ¿Para qué se estudia? Bueno, se estudia para conocer cómo es el tamaño de la población para que se pueda garantizar que se produzca suficiente descendencia para permitir que la población persista. También nos interesa saber si en la población hay suficiente variabilidad genética para permitir la adaptación evolutiva a cambios ambientales. La variabilidad genética es qué tanto pueden ellos, al mezclarse con diferentes grupos de familias de la misma especie, pues tengan diferencias genéticas que les permiten en algún momento adaptarse a algún cambio que se pueda producir en el ambiente. Si no hay una gran variabilidad genética, van a estar muy limitados a poder adaptarse a un cambio. Ahora, ¿qué es una comunidad? Una comunidad será un grupo de poblaciones de diferentes especies que viven en un mismo lugar. ¿Para qué se estudia? Bueno, a nivel de comunidad se trata de buscar las diferentes interacciones interespecíficas que podrían causar cambios en el tamaño de las poblaciones de las especies que conviven en un determinado en un lugar determinado a cambios ambientales. Por ejemplo, aquí vemos que en este arrecife de coral existe una gran infinidad de especies distintas, hay un cierto equilibrio, ¿sí? En estas diferentes especies que están dentro de esta comunidad van a existir algunos organismos que van a fungir como productores de materia prima, otros que van a ser consumidores y otros que van a ser depredadores. Entonces nosotros vamos a entender cómo se relacionan entre ellos, quiénes cazan a quiénes, quiénes ayudan a otros, y cuando exista un cambio en estas comunidades, pues pueden afectar el nivel de población de alguna especie o de un conjunto de especies.
Aunque también estas comunidades no solamente se dan de manera natural, también hay comunidades donde ya se han formado comunidades por la presencia del hombre, ¿no? Como en lugares urbanos, en ecosistemas urbanos que se han formado porque el hombre ha modificado el entorno y ha metido o ha introducido nuevas especies y que éstas se van a relacionar con las especies que ya vivían o con las especies que son introducidas en esos nuevos ecosistemas. Entonces, en general, el ecosistema va a ser el conjunto de factores bióticos y de factores abióticos presentes en un sitio determinado. Vamos a tener diferentes tipos de ecosistemas, ecosistemas naturales, ecosistemas rurales, donde ya está el paso del hombre, el hombre ya hizo una modificación en la estructura natural de un sitio en específico, y entonces es un tipo de ecosistema rural. Un tipo de ecosistema urbano es donde es definido como aquel en los que la gente vive en grandes densidades y donde las estructuras urbanas cubren gran parte de la superficie, aunque también hay algunas partes verdes todavía. Entonces el ecosistema es un conjunto de especies que habitan un área determinada y estas especies van a interactuar entre ellas y con el ambiente en el que viven. Se le va a llamar biocenosis al conjunto, la biocenosis es el conjunto de factores bióticos. ¿Qué es un factor biótico? Es un ser vivo. ¿Sí? Entonces, el factor biótico es un ser vivo que puede ser desde bacterias, plantas, insectos y animales, ¿no? Entonces, a la biocenosis es a ese conjunto de factores vivos. No solamente el conjunto, sino también las relaciones que existen entre ellos. A eso le vamos a llamar biocenosis. A todo eso que engloba tanto a los organismos vivos como a las relaciones que existen entre ellos. También tenemos el biotopo, que van a ser todas las condiciones físicas, ¿sí? Que en este caso sería el conjunto de factores abióticos. Uh-huh. Eso le llamamos biotopo. Y la relación que existe de la biocenosis con el biotopo, pues a eso le vamos a llamar ecosistema. ¿Qué factores son importantes en un ecosistema? ¿Qué sucede cuando algún factor se modifica? ¿Se podrá revertir? Cada una de estas preguntas las vamos a ir contestando en cada una de las clases que vayamos teniendo. Entonces, los factores bióticos son todos estos organismos vivos que van a influenciar la forma de un ecosistema. Pueden referirse a la flora, la fauna de un lugar y sus diferentes interacciones, bacterias, plantas, hongos y animales. Y los vamos a clasificar principalmente según su nivel trófico. Los que están en la base de esta pirámide los vamos a conocer como productores, que es el primer nivel. Son aquellos que se encargan de producir a través de la fotosíntesis principalmente todos los recursos primarios que necesitan estos para consumir alimento, ¿no? El segundo nivel está a cargo de consumidores primarios, que en este caso son, la mayoría de ellos son herbívoros. En el tercer nivel vamos a tener consumidores secundarios que van a ser omnívoros. Algunos de ellos, bueno, los que son omnívoros significa que van a consumir tanto carne como plantas. Y algunos de ellos ya son depredadores, ¿sí? Finalmente, en el cuarto nivel están los consumidores terciarios. Va a ser un omnívoro y generalmente un depredador. Es el depredador más alto. Entonces, en realidad, la cantidad de población que debe de existir en cada nivel es más o menos como aparecen en los tamaños de estos recuadros. En el primer nivel debe de haber una gran cantidad de organismos productores para que los ecosistemas sean sanos. Entonces, aquí en este caso,
Los descomponedores, que serían las bacterias y algunos hongos, forman parte en todo el triángulo este de niveles tróficos, porque las bacterias van a ser las encargadas pues de eliminar o de ir consumiendo los residuos que quedan de cada uno de estos organismos, ¿sí? Y devolver los compuestos que se utilizaron para producir la carne o para producir a los vegetales, devolverlo a la tierra y entonces nutrir a la tierra de nuevo. Y bueno, los factores abióticos son todos aquellos son todos aquellos factores físicos que nos ayudan a tener al ecosistema, ¿sí? Como es el caso del aire, el agua, las rocas, la arena, la tierra, la temperatura, la luz y el suelo. Entonces, eso sería todo de esta clase. Después de esta clase, ustedes van a realizar una actividad, dos actividades que estarán junto con este video. Espero que haya sido de mucho apoyo el video para poder realizar sus actividades. Si tienen algo que comentar, pues pueden comentarlo al final pueden mandarme un mensaje o comentarme ya cuando estemos en clase presencial.